Evangelio de hoy. Miércoles 18 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 1 al 6, y del 16 al 18. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje central que Jesús nos deja en este pasaje del Evangelio según San Mateo es un llamado urgente a la autenticidad del corazón. Una invitación a dejar atrás las máscaras de la religiosidad superficial y a vivir una espiritualidad que brote de lo más profundo del alma. En una relación íntima con Dios Padre que ve en lo oculto, escucha en lo íntimo y responde con fidelidad en el silencio fecundo del alma que confía. Porque la fe verdadera no se exhibe, no se grita, no busca aplausos, sino que arde como llama viva en lo secreto, alimentada por el amor y la humildad. Jesús no critica la limosna, ni la oración, ni el ayuno en sí mismos. Al contrario, los valora profundamente, los bendice, los promueve. Pero lo que denuncia es la intención torcida, la práctica vacía de sentido, el gesto aparentemente piadoso que en el fondo busca ser visto, que desea recibir honores humanos, que quiere el premio inmediato del reconocimiento. Porque una obra buena sin pureza de intención pierde su valor eterno y queda reducida a simple exhibición, a teatro de la vanidad. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Con esta imagen poderosa, Jesús quiere liberarnos de esa necesidad profunda de contarlo todo, de ser admirados, de mostrar nuestra bondad. Porque el bien que se hace solo por amor, sin esperar nada a cambio, es el que verdaderamente transforma el corazón del que da, y toca con gracia el corazón del que recibe. Mientras que el bien hecho para brillar ante los demás termina atrapando al alma en la trampa del ego. Esta enseñanza también nos revela un aspecto esencial de la relación con Dios, que no se basa en lo visible, en lo exterior,
en lo que el mundo pueda medir, sino que se fundamenta en el diálogo sincero, en la comunión profunda, en el encuentro personal con el Padre que ve en lo escondido. Y es allí donde se construye la verdadera santidad. En el rincón secreto de la oración. En la fidelidad que no busca testigos. En los gestos callados que solo Dios conoce. Cuando Jesús dice que entremos en nuestra habitación y cerremos la puerta, no se refiere solo a un espacio físico, sino al espacio interior donde nadie entra, donde no hay testigos, donde no hay apariencias que cuidar. Ese lugar sagrado del alma donde somos auténticos ante Dios, donde caen los disfraces, donde no necesitamos fingir, y donde el amor puede fluir con libertad. Ese es el templo vivo que habita en nosotros. Ese es el altar donde el Padre nos espera cada día. El ayuno. Cuando se vive con fe y pureza de intención. No es un castigo. No es una práctica amarga. Sino una ofrenda gozosa. Una forma de decirle al Señor que queremos vaciarnos de todo lo que nos sobra para que Él nos llene de su presencia. Por eso Jesús dice que no pongamos cara triste. Que no aparentemos. Porque el ayuno no es para que lo vean los hombres, sino para que lo reciba el Padre con alegría. Y nos premie con el don más grande, su cercanía. El Evangelio de hoy es una verdadera purificación del corazón. Porque nos pone frente a nuestras intenciones. Nos invita a revisar por qué hacemos lo que hacemos. Nos confronta con esa necesidad constante de figurar. De recibir aprobación. De ser elogiados. Y nos recuerda que el único aplauso que importa es el del cielo. Que la única mirada que cuenta es la del Padre. Que el único premio duradero es la paz del alma unida a Dios. En el fondo, lo que Jesús nos está enseñando es a vivir desde el amor y no desde el ego. Desde la humildad y no desde la vanidad. Porque el amor verdadero no necesita demostrar. Simplemente ama. Sirve. Entrega. Da la vida sin preguntar si alguien lo está viendo. Y ese amor es el que Dios reconoce. El que Él acoge como sacrificio agradable. Y el que transforma al mundo desde lo invisible. Esta palabra también nos invita a reconocer que muchas veces hemos caído en esa tentación de buscar reconocimiento. De hacer el bien con segundas intenciones. De vivir la fe para agradar a otros. Y no por amor al Señor. Pero el Padre no nos condena. Sino que nos llama a volver al camino. A redescubrir la belleza de hacer el bien en silencio. A recuperar la alegría de vivir solo para Él. A caminar con libertad interior. El corazón del cristiano está llamado a ser un espacio limpio. Sin dobleces. Donde las obras broten de la fe. No del deseo de figurar. Donde la oración sea un diálogo amoroso. No un monólogo orgulloso. Donde el ayuno sea un acto de amor y no una imposición vacía. Porque en lo oculto. En lo sencillo. En lo humilde. Es donde Dios se complace. Y donde su gracia se derrama con mayor abundancia. El Padre que ve en lo secreto. Es aquel que no necesita evidencias para amar. Que no exige demostraciones para bendecir. Y que tampoco necesita pruebas externas para creer en nuestro corazón. Porque Él conoce cada rincón de nuestra alma. Cada intención velada. Cada suspiro escondido en medio de las noches oscuras del alma. Y por eso mismo,
Lo que más le agrada no es lo que todos aplauden, sino lo que nace en silencio y se ofrece con humildad. Sin cámaras. Sin anuncios. Sin necesidad de ser contado. Jesús nos ofrece una sabiduría que contrasta con la lógica del mundo. Porque mientras muchos consideran que el valor de una acción está en su impacto visible, el Señor nos dice que el verdadero valor está en la pureza de intención, en la sinceridad del corazón, en esa entrega que no busca nada para sí, sino que se da totalmente por amor a Dios y al prójimo. Por eso, cada acto oculto tiene un eco eterno en el cielo, aunque en la tierra nadie lo haya notado. Esta enseñanza también nos ayuda a mirar con misericordia a quienes hacen el bien para ser vistos. No para juzgarlos, sino para comprender que muchas veces lo hacen por una necesidad no resuelta de amor. Por una herida que busca reconocimiento. Por un corazón que aún no ha descubierto la belleza de la intimidad con Dios. Y eso mismo nos invita a orar por ellos. A testimoniar con nuestro ejemplo. A vivir con coherencia. Para que otros puedan encontrar el gozo de una vida espiritual auténtica. Jesús nos propone una espiritualidad de lo invisible. Donde lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se vive en lo profundo. Donde no interesa tanto la cantidad de oraciones, sino la intensidad del amor con que se elevan. Donde el ayuno no es renuncia vacía, sino una ofrenda que purifica el alma y la abre a la gracia. Y donde la limosna no es una moneda lanzada al viento, sino una semilla sembrada con humildad, que Dios mismo hará germinar a su tiempo. La oración en lo secreto es una escuela de amor silencioso. Un espacio donde no caben las palabras vacías, ni las repeticiones mecánicas, sino el susurro confiado del alma que se entrega, que se expone tal como es, que se deja mirar por Dios sin temores. Porque allí, en ese silencio lleno de presencia divina, el corazón se reencuentra con su fuente. Se sana. Se fortalece. Y se configura cada vez más con el corazón del Padre. Cuando uno descubre el poder de la oración oculta, ya no necesita discursos. Ya no persigue elogios. Ya no se apoya en el ruido del mundo, sino que se vuelve un alma que respira en Dios, que se alimenta de su presencia en lo cotidiano, que transforma cada instante en ocasión para amar. Y eso, aunque no se vea, tiene un impacto incalculable en la vida de muchos, incluso de aquellos que jamás conoceremos. Jesús quiere que dejemos de ser esclavos de la mirada ajena. Porque quien vive pendiente del que dirán, se aleja de la libertad del espíritu. Pierde la alegría del Evangelio. Y acaba construyendo una espiritualidad frágil, que se derrumba ante cualquier crítica o falta de atención. Pero cuando vivimos para Dios, desde lo secreto, desde la verdad, desde el amor, entonces nada nos detiene. Porque su presencia nos sostiene, nos guía. Y nos basta. Ayunar sin que los demás lo noten. Es un acto de confianza absoluta. Es reconocer que el ayuno no es para convencer a otros, ni para sentirnos superiores, sino para purificar el corazón, para desapegarnos del ego, para romper las cadenas que nos atan a los deseos desordenados. Y por eso, Jesús nos invita a perfumarnos la cabeza, a lavarnos el rostro,
A vivir con alegría. Porque el ayuno vivido con amor produce frutos invisibles que solo Dios conoce. La alegría de un corazón escondido en Dios es la mayor riqueza de quien vive según el Evangelio. Porque no necesita ser visto. No busca justificarse. No se compara. No se siente mejor que nadie. Simplemente ama. Sirve. Ora. Y se entrega. En lo pequeño. En lo cotidiano. En lo sencillo. Porque sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. Y que allí está su recompensa. Este texto nos confronta. Pero también nos consuela. Porque nos muestra que no estamos obligados a aparentar. Que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Que Dios nos ve. Que Dios nos ama en lo secreto. Que cada lágrima que nadie vio. Cada gesto que nadie valoró. Cada oración que hicimos en la noche. Cada sacrificio escondido. Todo eso está guardado en el corazón del Padre. En el silencio de nuestras habitaciones. En el rincón donde nadie nos ve. Ahí se construye la verdadera relación con Dios. Una relación que no necesita luces ni sonidos. Una comunión que no depende de los templos exteriores, sino de ese templo vivo que somos nosotros. Donde Dios habita si le abrimos la puerta. Si le hablamos como hijos. Si le dejamos tocar lo más hondo del alma. Porque es allí. Y no en los aplausos. Donde nacen los verdaderos milagros. Jesús no condena las obras visibles, sino la intención con que son realizadas. Porque el problema no está en que otros vean el bien, sino en hacer el bien solo para ser vistos. Y ese matiz, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Ya que un corazón puede dar millones y no amar. Puede rezar todo el día y estar lejos de Dios. Puede ayunar y seguir siendo esclavo de sí mismo. Porque no es el acto externo lo que transforma, sino el fuego interno que lo anima. El ayuno que agrada a Dios no es solo la abstención de comida, sino la liberación del egoísmo, del rencor, de la indiferencia. Por eso, quien ayuna y sigue hiriendo con sus palabras, no ha comprendido aún el espíritu del ayuno cristiano. Quien se abstiene de pan, pero no de la envidia, ayuna en vano. Quien se encierra en el ritual, sin abrirse al amor, no está ayunando para Dios, sino para su vanidad. De un mismo modo, la oración no se mide por su duración, ni por su elocuencia, sino por la disposición del corazón, por el deseo sincero de estar con el Padre, de escucharlo, de hablarle con verdad, de entregarle lo que somos, no lo que fingimos ser. Y por eso, Jesús insiste en la oración secreta, porque allí se revela la autenticidad del alma, lejos del ojo ajeno, donde solo el Padre nos contempla y nos ama. Vivir para el aplauso es una prisión, porque nos hace esclavos de las expectativas ajenas. Nos obliga a actuar, a fingir, a sostener una imagen que cansa, mientras que vivir para Dios nos libera, porque nos permite ser nosotros mismos. Frágiles, pecadores, en proceso, pero sinceros. Y eso
A los ojos del mundo puede parecer poco. Pero para Dios es todo. Jesús mismo oraba en soledad. Se apartaba para hablar con el Padre. Y no lo hacía por rutina, sino por amor. Por necesidad de comunión. Por deseo de vivir unido al corazón del Padre. Y si Él, siendo Dios, necesitaba ese espacio íntimo, cuanto más nosotros, que a cada paso necesitamos ser renovados, perdonados, fortalecidos por la gracia. En este Evangelio, Jesús nos está dando un programa de vida espiritual, no basado en apariencias, sino en profundidad. No centrado en nosotros, sino en Dios. Y por eso, nos invita a revisar las intenciones con que hacemos las cosas. A mirar más allá de lo visible. A descubrir si nuestro corazón realmente se está entregando. O si solo estamos representando un papel. La vida cristiana no es un escenario. Ni una obra teatral. Es una peregrinación sincera hacia el corazón de Dios. En medio de caídas, luchas y gracias. Donde cada paso cuenta. Donde cada silencio tiene valor. Donde cada acto de amor es registrado en el cielo. Incluso si aquí pasa desapercibido. Cuando ayunes, no pongas cara triste. Nos dice el Señor. Porque el ayuno no debe ser un gesto de dolor, sino de libertad. De victoria sobre uno mismo. De alegría porque se está creciendo en el amor. En la entrega. En la capacidad de renunciar para amar más. Y por eso, el rostro debe brillar. El alma debe cantar. Aunque nadie lo vea. Porque Dios sí lo ve. Esta invitación a vivir en lo secreto no es un rechazo al mundo, sino una forma de transformarlo desde dentro. Porque quien ora en silencio, quien ama sin testigos, quien se entrega sin reconocimiento, está generando una corriente de gracia que se expande, que toca corazones, que inspira a otros, aunque no lo sepa. Porque el bien realizado con amor siempre da fruto, aunque no lo veamos. La coherencia de vida es una de las señales más claras de autenticidad espiritual. Y este Evangelio nos llama a que esa coherencia sea real, no fingida. A que no haya doblez entre lo que mostramos y lo que somos. A que no exista una versión pública de piedad y una versión oculta de indiferencia o soberbia. Sino que lo que se hace en lo secreto, con sinceridad y amor, sea lo que sostenga nuestra vida entera. Nuestra fe. Y nuestro camino con Dios. El mundo muchas veces premia lo visible. Lo aplaudido. Lo espectacular. Pero Dios valora lo oculto. Lo escondido. Lo que se hace por amor. Aun cuando nadie lo reconozca. Porque Él mira el corazón. Y sabe lo que hay detrás de cada gesto. De cada palabra. De cada silencio ofrecido como ofrenda viva. Ayunar. Orar. Y dar limosna. No son actos externos que por sí solos agraden a Dios, sino caminos que deben nacer del deseo de conversión, del anhelo de purificarnos por dentro, de la búsqueda real de una vida santa. Y por eso, estos ejercicios espirituales tienen sentido solo cuando están arraigados en el amor.
en la humildad y en la verdad del corazón. Este Evangelio nos enseña a desprendernos de la necesidad de ser vistos, de buscar recompensas humanas y a confiar plenamente en que Dios, que ve en lo secreto, sabrá recompensar con amor eterno lo que hayamos hecho desde la fe, desde el sacrificio silencioso y desde la entrega que no exige nada a cambio. Muchos ayunan de comida, pero no de orgullo. Muchos oran con palabras, pero sin intención. Muchos dan limosna, pero desde la superioridad, y no desde la compasión. Y es ahí donde el Evangelio nos pone en guardia. Porque no basta con la forma. Lo que realmente importa es el fondo. La intención recta. El amor con que hacemos cada cosa. Jesús nos invita a entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orar al Padre en lo secreto. Y ese gesto tan sencillo encierra una revolución espiritual. Porque significa dejar afuera el ruido, las máscaras, las expectativas, para presentarnos ante Dios tal como somos. Sin apariencias, sin maquillaje espiritual. Y eso, aunque sí difícil, es el verdadero comienzo de la oración. Cuando ayunamos, no lo hacemos para castigar al cuerpo, sino para abrir el alma, para recordar que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cada renuncia, cada privación, se convierte en una ofrenda. Si se hace con amor, con humildad y con deseo de purificar el corazón. Dar limosna no es dar lo que nos sobra, sino compartir desde la entraña, desde la misericordia, desde la solidaridad con el dolor del otro. Y eso solo tiene sentido si nace del amor, y no de la necesidad de reconocimiento. Por eso Jesús dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Porque ese silencio protege la pureza de la caridad. Orar, ayunar y dar son los tres pilares que Jesús propone. No como ritos obligatorios, sino como ejercicios que purifican el alma, que nos vacían de nosotros mismos y nos abren al misterio de Dios, que es don, amor y presencia viva. Quien vive para Dios no necesita testigos humanos, porque su vida es transparente ante el único que importa, el Padre Celestial, que no se deja engañar por palabras bonitas, ni por apariencias, sino que se fija en la verdad del corazón, en la sinceridad del alma, en el deseo profundo de agradarle a Él. Los fariseos del tiempo de Jesús se preocupaban por la imagen, por la observancia exterior, por el que dirán, pero no por la conversión interior. Y esa actitud, tan extendida entonces, también está presente hoy, y nos amenaza a todos. Por eso este Evangelio es tan necesario. Porque nos recuerda que el corazón es el verdadero altar de encuentro con Dios. Si buscamos a Dios solo cuando nos conviene, si lo usamos como refugio cuando necesitamos algo, pero no como compañero diario, entonces no hemos entendido su amor. Porque el Padre nos busca siempre y quiere ser parte de cada instante, no solo de nuestras urgencias,
sino también de nuestras alegrías, decisiones y rutinas. La limosna verdadera, la que agrada a Dios, no es la que alivia una necesidad puntual, sino la que nace de un corazón compasivo, que sufre con el sufrimiento ajeno, que no juzga, que se acerca, que abraza, y que está dispuesto a entregar no solo dinero, sino tiempo, presencia, escucha y dignidad. La oración que transforma es la que nace del corazón quebrantado, no de la costumbre, ni del interés, sino de la necesidad sincera de estar con Dios, de buscarlo como se busca el aire, como se busca al amado, como se busca la luz en medio de la noche. Y cuando esa oración se hace en secreto, Dios la escucha, la acoge y responde con ternura infinita. El ayuno que toca el cielo no es el que deja el estómago vacío, sino el que vacía el alma de rencores, de resentimientos, de orgullo, y permite que el Espíritu Santo lo llene de su paz, de su alegría y de su humildad. Jesús nos llama a vivir de cara a Dios, no de cara al mundo, a ser transparentes ante el Padre, no ante las redes sociales, ni las apariencias. Y esa llamada sigue siendo urgente en un tiempo donde todo se exhibe, donde todo se mide por reacciones, donde el alma corre el riesgo de volverse espectáculo. La fidelidad en lo pequeño, en lo oculto, en lo silencioso, es lo que construye una santidad sólida. No el exhibicionismo de las obras buenas, sino el amor constante en lo cotidiano. Es lo que forma a los verdaderos discípulos del reino. El reino de Dios no se construye con gestos vacíos, sino con corazones encendidos por la caridad. Por eso, cada vez que oras sinceramente, cada vez que das en silencio, cada vez que ayunas con humildad, estás edificando algo eterno, aunque el mundo no lo vea. En este texto, Jesús nos revela cómo vivir una espiritualidad auténtica, centrada en el Padre, que ve en lo secreto, y no en el ojo humano. Por eso, cada palabra es una invitación a revisar el corazón y a purificar nuestras motivaciones. Que cada uno de nosotros se atreva a entrar en su habitación interior, a cerrar la puerta de las distracciones y a mirar a Dios en lo secreto, donde el Padre nos espera con los brazos abiertos para escucharnos, transformarnos y guiarnos en el camino de la luz, del amor y de la verdad. Hay una profundidad silenciosa en el acto de cerrar la puerta para orar. Es como decirle al mundo que se detenga un instante, que todas las voces externas guarden silencio, y que lo único que importa en ese momento es la mirada amorosa de Dios y el latido sincero del corazón humano que lo busca. Sin filtros, sin pretensiones, sin máscaras. En una desnudez espiritual que es más poderosa que 1000 palabras. No hay que tener miedo al silencio ni a la soledad del alma, porque es en ese espacio interior donde Dios se manifiesta con más claridad, y donde podemos escucharlo con más nitidez. Lejos de los ruidos, de las distracciones y de las presiones externas.
Es en la quietud donde se revela el misterio divino, que no necesita espectáculo, ni testigos humanos. El ayuno que transforma no es el que marca la dieta del cuerpo, sino el que purifica las intenciones. El que debilita el ego para que crezca el amor. El que reduce el deseo de ser servido y alimenta el deseo de servir. De entregarse. De consolar. De caminar al paso del necesitado. Y ese ayuno, aunque no se vea, construye el reino. Día a día. Desde lo invisible. Jesús insiste en la discreción del amor. En la humildad de la limosna. En la sinceridad de la oración. Porque sabe que el corazón humano es tentado continuamente por el deseo de ser visto. Reconocido. Valorado por los hombres. Y Él nos muestra otro camino. El del amor gratuito. El del bien silencioso. El de la fe que no necesita ser validada públicamente. Porque se sostiene sola. En lo secreto. Cuando hacemos el bien solo por agradar a Dios. Cuando no hay otra motivación más que su gloria y su amor. Entonces estamos caminando hacia la libertad interior más profunda. Porque nos liberamos de la tiranía de la mirada ajena. Dao aplauso. Dao juicio. Y nos dejamos guiar solo por la luz de su palabra. Que no falla. Que no se equivoca. Que no cambia según los vientos del mundo. Quien ayuna con sinceridad aprende a renunciar con amor. Y esa capacidad de renuncia transforma toda la vida. Porque poco a poco vamos soltando las cadenas del consumismo. Del orgullo. Del deseo de tener y retener. Para vivir más ligeros. Más disponibles. Más centrados en lo que realmente importa. El Padre que ve en lo secreto no se deja impresionar por discursos. Él se conmueve con el corazón sincero. Con el alma que se postra sin palabras. Con la vida que se ofrece sin condiciones. Y es en ese encuentro secreto donde se gesta la verdadera conversión. No en los altares externos, sino en el altar escondido del corazón. La espiritualidad que propone Jesús no es de apariencias. Es de fondo. Es de raíz. Es una espiritualidad que pide coherencia, profundidad y fidelidad constante. No emociones pasajeras, ni gestos vacíos. Y por eso incomoda. Porque exige ir más allá de la comodidad, de la rutina y del cumplimiento superficial. Dios ve en lo secreto. Y eso nos da consuelo. Porque todo lo que hacemos por amor, aunque nadie lo reconozca, tiene valor eterno ante sus ojos. Y eso también nos exige responsabilidad. Porque nada se oculta a su mirada de amor. Ni siquiera nuestros pensamientos. Nuestras intenciones. Nuestras verdaderas motivaciones. El Evangelio de hoy nos invita a vivir de manera más auténtica. Más profunda. Más silenciosa. Pero también más luminosa. Porque lo que se vive en el secreto del alma florece en obras que transforman el mundo. Aun cuando nadie sepa su origen. Cuando dejamos de buscar el reconocimiento de los demás. Encontramos el verdadero rostro de Dios. Que no necesita demostraciones externas. Sino corazones rendidos por amor. Dispuestos a seguirlo en todo. Incluso cuando nadie los mira. El amor discreto.
La caridad silenciosa. La oración solitaria. El ayuno oculto. Son los signos del cristiano auténtico, que no se deja seducir por el ruido del mundo, sino que sigue la voz del Maestro, que camina en la verdad, que ama sin esperar nada, que nunca nos cansemos de hacer el bien en lo oculto, de orar en silencio, de dar sin ser vistos, de ayunar con alegría. Porque todo eso, aunque el mundo no lo vea, lo ve el Padre. Y eso basta. Eso consuela. Eso fortalece. La santidad no se mide por los aplausos, sino por la fidelidad silenciosa, por la obediencia oculta, por la entrega continua que no necesita testigos. Porque el corazón ha encontrado su alegría en Dios. Y nada más le basta. Este Evangelio nos recuerda que no estamos solos. Que hay un Padre que ve, que escucha, que recompensa en su tiempo, y que sostiene cada paso oculto que damos por amor. Que cada uno de nosotros viva de cara a Dios. No para agradar al mundo, sino para ser luz desde el corazón. Y así construir un mundo más verdadero, más limpio, más profundamente humano. Si aprendemos a vivir como hijos en lo secreto, entonces viviremos como hermanos en lo visible. Porque solo desde la comunión íntima con el Padre brota la verdadera fraternidad con los hombres. Que el Padre, que ve en lo secreto, nos transforme por dentro, nos purifique, y nos haga vivir desde la hondura de su amor. Y que cada oración sincera, cada gesto de amor discreto, cada sacrificio oculto, sea una semilla de eternidad sembrada en su reino. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.